Vale. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, estimados amigos? Eh, esta es nuestra penúltima clase. La semana que viene es Semana Santa para nosotros, sobre todo países de fuerte raigambre católica. Pero nosotros acordamos en el diplomado ver clases, ¿no? Está en el calendario que vamos a tener clases el martes que viene. De martes en nuestra última clase. Eh, Nosotros hoy habíamos acordado en entregar un trabajo sobre modernidad, posmodernidad y contemporaneidad. Bueno, el trabajo lo pueden entregar o cuando ustedes puedan, pero sería mejor que lo entregaran antes. ¿No? Y bueno, y dado que entiendo que esto se ha hecho como difícil, estoy pensando ampliar para que ese segundo trabajo pueda incluir estos tres temas que tratamos: política con Rancière, juego hoy con Gadamer y el malestar del arte en el arte contemporáneo con Baudrillard. Es decir, que podrían escoger un tema de estos 6 temas, ¿no? Para el trabajo final, que es, yo no recuerdo dónde es, no sé, Pamela, si todavía estás por ahí, si te acuerdas de cuándo hay que entregar el trabajo final. Bueno, eso está en algún calendario, lo buscamos y yo por el chat Profesor, para el lo digo. 26. Para el 26 de abril. ¿Aló? 26 26 de abril. de Vale. abril, sí. Entonces, bueno, vamos a cambiar esto dado que entiendo, me parece que se ha hecho por los resultados difíciles del trabajo. Entonces, el segundo trabajo incluiría alguno de los temas, un tema, un asunto que les interese sobre modernidad, posmodernidad, contemporaneidad con Smith, arte y política con Rancière, juego con Gadamer y o malestar del arte contemporáneo con Baudrillard. Y entonces, bueno, ustedes trabajarían ahí de estos 6 temas. Si quieren trabajar los 6, los trabajen, yo no tengo problema, pero por lo menos uno. Y está abierta de nuevo la convocatoria para que me entreguen el primer trabajo los que no lo han hecho. Lo puedo recibir perfectamente. No sé si me explico, si hay preguntas sobre esto. Bien. No sé si tienen preguntas que me interesarían más sobre lo que hemos visto, sobre lo que vimos sobre Rancière, la clase pasada, sobre esta idea, esta relación tan interesante que hace Rancière de que el arte y la política siempre están unidos. No es que hay unos momentos en que el siglo XX, donde el arte fue como muy político, sino siempre hay una conexión entre arte y política, con esta idea de la estética que define reparto de lo sensible, es decir, qué se puede ver, qué no se puede ver, qué se presentar, dónde se presenta, quién puede hablar y quién no puede hablar. Y esto sería efectivamente un sentido estético, estético en el sentido, como lo decíamos con Aristóteles, en metafísica, de perceptivo, es decir, qué se puede percibir, qué es lo que percibimos, qué es lo que está permitido ver y no ver, qué es lo que está... Eso es lo que haría un reparto de lo sensible, y eso entonces todo arte representa o quiere insurgir contra ese reparto de lo sensible. Cuando digo insurgir, quiere abrir espacios para que se involucren o formen parte de lo público aquellos que no pueden estar, que les está vetado, les está prohibido, etcétera, o aquellas expresiones que no se pueden ver, etcétera. Estoy viendo el documental en Netflix, creo que es sobre Andy Warhol. Me parece magnífico ese documental, véanlo. Y en Warhol está como mucho esto, a mí me ha recordado mucho Rancière, esta idea de
de cómo se aceptan en museos cosas que antes no eran museograficables. No sé si estoy hablando, inventando un término. Es decir, que no se podían poner en museo. Ayer vi el capítulo sobre Basquiat. Es decir, estas personas, estos artistas que empezaron a hacer un arte muy de calle, estos los grafitis que grafiteaban todas las calles, el metro, etcétera, se lograron incorporar desde una forma. Sí, sí, así es, sobre los diarios de Andy Warhol. Es magnífico ese documental, está muy bien hecho. Y entonces, ¿cómo se mete cómo se logra hacer no solamente arte, sino arte de altísima calidad y de altísimos precios? La figura de Basquiat, que es como el tipo más representativo de esa generación, estamos hablando de los mediados, finales de los 80, logra hacer pinturas, como lo dice al final, no sé si es Gagosian, algo así, que cuestan $100 millones, ¿no? De un muchacho que hacía grafitis y pedía prestado plata y se prostituía en las calles de Nueva York para poder comer. Bueno, esto es, bueno, en Estados Unidos no es raro que suceda esto, porque bueno, con todos los problemas y todos los asuntos es un país libre, y donde es posible entonces irrumpir de esta forma en lo que antes era, que no se podía ver o no tenía espacio, por ejemplo, en un museo. Y mostrar un mundo que, excepto en casi subterráneamente, era que se percibía desde esta gente de los grafitis, y logra hacerse el centro de la percepción artística. De modo que a mí me parece como fundamental realmente esta idea de Rancière. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios. Profe, Dígame. es que yo no pude ir a ver la clase ni tampoco me dio tiempo de leer el texto, pero, perdón, pude ver la clase, pero generalmente yo necesito leer el texto antes de ver la clase. Entonces quedé fallo. Pero, por ejemplo, yo estoy pensando ahorita en una obra que vi en la Trienal del museo, un museo que se llama aquí el New Museum. Y había como una obra de una muchacha que pintaba, vamos a decir, no sé, vamos a decir, ahorita estoy mirando mi mesa y veo como que un pote de unas pastillas y una lámpara. Ella se acercaba profundamente a esas pastillas y esa lámpara y tú nada más veías la esquina de la pastilla y la esquina de la lámpara, como que un punto de encuentro, vamos a decir. Entonces como que hay como una perspectiva interesante y yo me pregunto, o sea, como una obra de arte que yo entiendo que Gadamer no se vincula con lo político inmediato, sino con lo político en cuanto a permite un espacio de expresividad, si es que lo comprendo correctamente. Pero, o sea, Rancière, dice Rancière, sí, o Gadamer. Sí. No, Rancière, perdón. Ajá. Entonces yo digo, como una obra a veces que puede contar cosas tan simples, que es como magnificar simplemente un objeto, quizás no es el mejor ejemplo, ¿verdad? Pero no sé por qué me vino esa pregunta asociada a esa obra. Perdón, me decías cómo una obra de esas características se hace relevante, se hace... ¿Cómo puede esa obra como que recortar o crear un nuevo espacio de lo que es posible decir? ¿Sabes? Ajá. Quizás de una manera muy tenue, ¿no? Quizás la pregunta quizás la obra no es capaz de dar una respuesta tan dura. No sé si eso... Sí. Bueno, porque muestra, y bueno, esto lo vamos a ver ahorita un poco con Gadamer. Es decir, representa, ya de que una obra represente, y esto es como un tema fundamental para Gadamer, te contesto con Gadamer, pero después lo enlazamos con Rancière, hago el intento al menos. Cuando una obra representa, digamos, uno puede decir, bueno, si el arte fue durante 6 siglos arte mimético que representaba la realidad, ¿qué dice de más sobre la realidad? Si la realidad, bueno, en todo caso sería mejor ver la realidad si es mera representación. Pero Gadamer señala esto que es fundamental. Si la obra de arte representa, en esa representación hay mucho más que la mera muestra de la realidad, porque ella misma, la misma obra,
tiene en sí misma, nos dice algo. Esta es un poco la idea de Gadamer con respecto al símbolo y este decir algo, lo importante es que sea de alguna forma algo inaudito, ¿no? Que es decir, no es obviamente la pastilla ni la lámpara, sino es una combinación inaudita y que me habla, qué sé yo, de la intimidad, de una intimidad vista de una forma poco íntima. Y entonces, en ese sentido, la obra de arte abre espacios, siempre lo hace. Si es una obra de arte, siempre abre espacios más allá de lo que parece como solamente como lo evidente. Vamos a hablar ahorita esta idea en Gadamer del juego y del símbolo, sobre todo, que me muestran algo que está, vamos a decirlo así, más allá de lo evidente de la obra, pero que además no es que está más allá en otro lado, sino está en la obra misma. Me explico. Para Hegel son muy importantes las pinturas de Vermeer, de los pintores estos de los Países Bajos, pero a Vermeer sobre todo le gustaba. ¿Y qué ve Gadamer ahí? Bueno, esas obras de Vermeer son muy cotidianas, pues, ¿no? De la vida de familias burguesas de los Países Bajos, Bélgica, Holanda, Holanda sobre todo. Pero entonces lo que dice Hegel, que le parece interesante, es que se está mostrando el espíritu burgués, es decir, la burguesía como, vamos a decirlo así, contiene con el mundo. Y entonces eso hace que lo que nos está mostrando es mucho más allá que la señora tejiendo algo un espacio de la cocina con un niño, sino me está mostrando una clase social que se ha hecho dueña del mundo más o menos, bueno, del mundo europeo del siglo XVIII, XIX. Entonces ahí se muestra en una cosa aparentemente, piensa Hegel, aparentemente cotidiana, aparentemente común, se muestra, y sobre todo como lo hace Vermeer, que lo muestra de esta forma tan bella, tan cálida, tan tranquila, bueno, ya no es el mundo angustiado de, qué sé yo, no sé, estos pintores barrocos alemanes que mostraban al mismo tiempo como la crudeza del mundo, sino es un arte como muy plano, muy tranquilo, muy reposado, con una luz muy cálida. Y muestra, estas obras se llamaban still life, es decir, en vez de naturaleza muerta, naturaleza viva. Y entonces es un mundo que se ha construido, la burguesía en general en Europa, pero la burguesía en los Países Bajos y ha hecho, y esto muestra la correspondencia con el mundo. Y entonces ahí se está abriendo un espacio, es decir, a la burguesía le costó esto sangre, Profe, se a la cortó. corte. Perdón. Se cortó. Yo escuché, digamos, creo que... Esto, lo que muestran estas still life de Vermeer, si piensas Hegel, es un mundo, ¿no? Y entonces, y muestra sobre todo un mundo que han logrado construirlo y hacerlo a su medida estos señores burgueses que son comerciantes holandeses. Esto es un poco lo que, no sé, es una forma política, a pesar de que muestre una señora sirviendo un vaso de leche o una señora cosiendo o qué sé yo, unos comerciantes sentados y fumando pipa, ¿no? Se está mostrando un mundo. Bueno, esto pasa un poco, no conozco la obra que tú señalas, pero hay algo de esto, es como redefinir un espacio. Entre otras cosas, por ejemplo, pienso con esta cosa de la intimidad, de la habitación propia, esta cosa que este límite importantísimo que había en la modernidad entre lo público y lo privado, ¿no? Lo público es donde estamos y hay un espacio privado que es individual y cerrado al ojo público, y aquí se muestra
como me describes la obra casi microscópicamente, que es una forma rara de mostrar la intimidad. Entonces, hay efectivamente ahí un discurso político, aunque no sea política, el símbolo inmediato de la obra, el significado inmediato de la obra, pero se muestra una forma política. No sé si más o menos, estoy inventando además una cosa que no he visto, Gerardo, pero no sé si me explico más o menos. ¿Y cómo se conecta eso con el reparto de lo sensible? Porque el reparto de lo sensible es qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido, qué es lo que se puede ver y qué es lo que no se puede ver. Y eso lo establece, digamos, una sociedad, bueno, fundamentalmente, y lo organiza y lo legaliza un sistema político. Pero todos tenemos algo que se puede ver y que no se puede ver, que está permitido y que no está permitido. Bueno, efectivamente, el arte tiene esta maravilla que generalmente irrumpe y rompe esos bordes, ¿no? También el arte lo consolida algunas veces, ¿no? El arte termina siendo a veces instrumento de las formas de poder y señala, no sé, muestra al rey, etcétera. Pero bueno, están, no sé, Goya, empiezan esos retratos de la familia real de Goya, que los reyes, Felipe VI creo que es, no recuerdo, no queda muy bien parado, ¿no? Se ven como muy feo, la reina, hay un retrato donde la reina parece una loca, los niños. Entonces no es nada luminoso, no se ven nada reales, no se ve nada poderoso, es una familia un poco como rara. Bueno, eso lo podía hacer Goya, ¿no? Que era un grandísimo pintor y además era el pintor de la corte. Y mostrar al mismo tiempo, por otro lado, claro, en esas series más ocultas y menos públicas, sus sueños, sus pesadillas, horrores, etc. Goya es un tipo que yo creo que está cambiando el reparto de lo sensible, de una pintura que debe mostrar lo sagrado, fundamentalmente, y sobre todo en España en ese momento, lo sagrado y el poder. Goya logra abrir unos intersticios y mostrar otras cosas, ¿no? Mostrar caprichos, es decir, en el sentido de cosas que no tienen nada que ver, que son sus cosas, sus ideas. Claro, esto lo hace un tipo que primero tiene las agallas para hacerlo, pero además tenía de alguna forma poder y podía jugar con el poder que tenía, ¿no? Es difícil que se metieran con él, pues, ¿no? No era Perico de los Palotes, era Francisco de Goya. Bien, entonces el reparto de lo sensible, no sé si me explico, Gerardo, es esta forma, digamos, fuera del arte, pero que el arte de alguna manera lo representa o puede tratar de insurgir y de cambiarlo y de modificarlo y cambiar el tablero sobre qué es lo que se puede decir y no se puede decir. Estos días, no sé por qué releía a Nicolás Guillén, esas poesías de los negros habaneros, además lo escribe como hablan los negros, no hace, y es para mostrar belleza donde la sociedad cubana normal veía pobreza y miseria y esta gente que son unos iletrados y que no tienen derecho a mostrarse realmente, digamos, o mostrarse como sirvientes, que es lo único que valía la pena según la sociedad cubana de los 40, 50, 30, 40, 50, permitía que se mostraran los negros y Guillén los muestra cómo son, cómo hablan, que quiere abrirlos, quiere mostrar la rabia que tienen contra los blancos, etc. Eso es un arte que quiere insurgir contra las formas de representación de lo que debe ser, vamos a decirlo así, ¿no? Lo que debe ser nunca es lo que debe ser, es lo que alguien, un grupo de poder quiere y quiere mostrar y quiere ser y quiere ser visto y también eso es lo que oculta para que no se vea. ¿De acuerdo? Bien,
vamos a ver, vamos con Gadamer. Yo me permito hacer como una introducción. Gadamer en este texto, La actualidad de lo bello, quiere hacer una cosa como muy potente, vamos a decirlo así, que es justificar el arte contemporáneo. ¿Por qué habría que justificar el arte contemporáneo? Bueno, Gadamer comienza diciendo, ya en Platón exigió de alguna forma, o en tiempos de Sócrates, Platón, esto que se llama la Ilustración ateniense, se le exigió al arte una justificación que explicara por qué tiene sentido. Bueno, esto no había sucedido antes. Los griegos tenían, por ejemplo, la poesía, desde Homero, Heródoto, etcétera, una poesía que no solamente era poética, sino representaba el espíritu griego, representaba, en ella se encontraban los dioses, se encontraban los hombres, pero en algún momento el arte pierde esa legitimidad que estaba dada, digámoslo así, naturalmente, y hace falta justificarlo. Bueno, y Platón hace en República precisamente un intento de justificación, o de más bien un reparto de lo sensible, y de más bien cerrar, vamos a decirlo así, el arte, porque el arte realmente para Platón no tiene justificación. Es decir, el arte lo que hace es copiar la copia, copia el mundo. La idea de mímesis surge con Platón. Y entonces lo malo es que copiar el mundo es que este mundo, en el mundo donde estamos nosotros, no es el mundo real. Este es un mundo que ya de por sí es una sombra de la verdadera realidad que son las ideas, ¿no? Y entonces, bueno, los artistas cuando reproducen a una persona o reproducen un paisaje, etcétera, lo que están es haciendo una copia de una copia. Y entonces eso más bien nos distrae y nos aleja del esfuerzo que tenemos que hacer por tratar de entender las ideas que no están en este mundo, sino las podemos entender intelectualmente. Por eso Platón saca el arte de la República. Lo único que queda por ahí es algo así como una música abstracta, algo así, y él piensa que pueden hacerse como dibujos, pero que motiven a la razón a pensar. Como que Gadamer dice algo de esto, pero que no nos distraiga con mostrarnos como bonito, como agradable las cosas del mundo, porque no lo son. Es decir, si a usted le gusta la belleza, no vea la belleza de la flor o la belleza de la figura humana, sino vea la belleza de la idea, que es la belleza absoluta, la que no cambia, la que no perece, etc. Entonces dice, Gadamer nos cuenta que ahí hubo la necesidad de relegitimar el arte, cuando antes no hacía falta, pues el arte de los griegos representaba el mundo, representaba la divinidad, etcétera, y no hubo, había necesidad de hacerlo. Los griegos se mostraban su espíritu en el arte, ¿no? Esto que habíamos hablado con Heidegger estos días, no recuerdo con quién, con Bátimo. La idea de Heidegger de que el templo griego me muestra el mundo griego, ¿no? Me representaba el mundo griego, y entonces todo el arte griego hacía un poco esto. Y esto funcionó entonces, digamos, esa legitimación que dio después Aristóteles, de que el arte es arte porque representa lo real, porque cuenta una historia, nos dice algo. Entonces el arte griego, el templo griego es arte porque nos muestra el mundo griego. Las esculturas griegas nos muestran el ideal griego que tenían los griegos sobre sí mismos, sobre la belleza, sobre la divinidad, etc. Esto evidentemente se rompe con el cristianismo, porque ya ese mundo se acabó, ¿no? Con el cristianismo, a partir del siglo IV, V, después de Cristo, se acaba el mundo griego, se acaba el mundo grecorromano, vamos a decirlo así, y empieza el mundo cristiano. El mundo cristiano tuvo, nos dice Gadamer, esta cosa como muy importante, que casi nos cambia de forma de ser, que hubo esta corriente muy importante que se llamó iconoclástica, que era contra los íconos, ¿no?
que no quería que se representara la divinidad, prohibía la representación. Bueno, esta disputa que se dio sobre todo en Bizancio y un poco en Europa, pero sobre todo en la corte bizantina, en Constantinopla, casi hace que se pierda la pintura en Occidente, ¿no? Por lo menos en el Occidente cristiano. ¿Por qué? Porque si no se puede representar a qué, y esto bajo una idea platónica, a qué representar las cosas. Pues no, la divinidad no debe ser representada, tal como lo exige la ley mosaica, la ley judía. Y entonces, bueno, no hubo un momento en que pareció que no se podía representar y no valía la pena representar muchas cosas, ¿no? No es raro que bueno, la sociedad israelí sí tiene pintores, pero en la cultura judaica no hay representación y no hay grandes pintores en la historia, ¿no? Igual que en los musulmanes. O sea, los musulmanes lo que hacen es decorar las mezquitas con motivos florales y con la palabra sagrada, con el Corán en árabe, que es la palabra de Dios, que es el lenguaje de Dios. Pero resultó entonces que en Occidente este grupo que llegó a ser gobernante y tener un emperador en Constantinopla fue derrotado y se permitió la pintura sagrada. Bueno, entre otras cosas por una cuestión, vamos a llamarlo así, y disculpen a lo mejor lo mundano de la cosa, por un sentido propagandista. Hacía falta mostrar, publicitar la palabra de Dios, sobre todo porque buena parte de los miembros de la gente que vivía en el Mediterráneo, sobre todo el Imperio Romano, no eran analfabetos, y entonces había que hacer esto que se llamó después la Biblia de los pobres, representar con dibujos a la figura, a las personas sagradas, Dios mismo, Cristo, la Virgen, y mostrar en las iglesias iconos para adorar y mostrar después entonces, por ejemplo, en las catedrales medievales, partes sagradas, para que el pueblo que iba a esos lugares tuviera objeto de adoración, dado que casi poca gente podía leer. Esto que se llamaba la Biblia de los pobres, de los simples, esta posibilidad de representar y tener entonces un contacto con lo sagrado. Y entonces esto le da sentido a la plástica en general, a la escultura y a la pintura en Occidente, en el Occidente cristiano, y digamos, le da un empuje inmenso porque va a encontrar aquí los principales motivos del arte desde el siglo 7, 8 más o menos, que cuando se salva la disputa esta entre los iconoclastas y los que estaban a favor de la representación, hasta el siglo 18, 19. Es decir, el arte que por una parte era, como digo, la plástica, también se da esta representación en el teatro que representaba formas religiosas, ¿cómo se llamaba? Actos de fe, es que no recuerdo cuál era el nombre, teatro popular que se representaba y representaba, digamos, algo así como imágenes religiosas, el nacimiento del niño, la anunciación, etcétera. Porque era también una forma de representar y esta cosa que hace la representación y que Gadamer todavía defiende en el arte, que crea comunidad, ¿no? Y entonces el arte occidental, y lo otro aspecto importante que señala Gadamer es la música, ¿no? La música sobre todo barroca, Bach, ¿no? Porque Bach logra crear como, por lo menos en el vamos a decirlo así, en el mundo protestante, esta idea de unir y de representar de una forma muy bella con la música, las cantatas estas en la misa, el espíritu, vamos a decirlo así, de esa sociedad, del protestantismo, vamos a decirlo, de la sociedad protestante. Entonces, pintura,
escultura, estas formas de teatro, y después, claro, y después se hace teatro de mucha más calidad, y música, crean el arte europeo, digamos, lo que conocemos como las bellas artes. Y Gadamer dice entonces que esto sucede hasta el siglo XIX. ¿Por qué? Y entonces, ¿qué pasa ahí con el siglo XIX? Hemos dicho que hay un corte, que se acaba la mímesis, pero además se acaba la idea de que el arte representa un mundo, porque entre otras cosas, por esta teoría del genio kantiano, el arte cada vez representa más la subjetividad y la individualidad del artista, que a su vez ha roto con la comunidad. El artista guiado, vamos a decirlo así, por el genio, el artista genial del siglo XIX y del siglo XX también es un artista que más bien se pelea con la comunidad, no quiere estar con la comunidad, o en todo caso quiere proponer una comunidad nueva. Y entonces ese arte, que no es un arte como el arte cristiano que ha funcionado hasta el siglo XVIII, que ha representado un mundo que la gente lo entendía y lo hacía suyo, porque hacía suyo la música, no sé, desde la música de Mozart y las óperas, la música de Bach, hacía suyo los cuadros que se presentaban en los palacios donde se podía ir a verlo, hacían suyo las esculturas que los representaban y de ellos se sentían representados. Pienso en Florencia, donde hay una escultura bellísima que están metidas dentro de la ciudad, forman parte de la vida cotidiana. Este arte que había representado el espíritu cristiano europeo de forma muy adecuada y de forma magnífica en muchos casos, ya deja de representar esto. Hay una ruptura ideológica, vamos a decirlo así. El arte ya no representa el espíritu comunitario, histórico de la Europa cristiana. Más bien hay esta ruptura importantísima del artista que se vuelve individualista, pero también entonces el arte se hace además excesivamente estético, es decir, el arte vale solo por el arte, vale solo por lo que quiere decir, y eso llevaría, se señala Gadamer, a esta idea, vamos a llamarla así utópica, que el artista del genio, el artista romántico, quiere en todo caso fundar una sociedad distinta, una sociedad aunque sea espiritual distinta, ¿no?, a la sociedad esta burguesa, mediocre, fútil, etcétera, ¿no? Y este es el artista romántico y contestatario del siglo XIX, ¿no? Desde Oscar Wilde, pasando por Baudelaire, Rimbaud, Gauguin, que se va incluso, y se va tratando de buscar, como decía un amigo mío, su ínsula, y se va a Tahití, etcétera, ¿no? Y hacer una pintura nueva. Van Gogh, como lo decíamos, le pega un tiro. Entonces es un artista que no entra, que no encaja, y le muestra a la sociedad cosas que la sociedad no entiende, no hace suyas, no puede hacer suyas. Por eso, dice Gadamer, hace falta legitimar el arte moderno y el arte contemporáneo, porque es un arte que ya no representa de una forma orgánica, vamos a decirlo así, para decirlo con Hegel, de una forma orgánica lo que es un espíritu de un pueblo, sino más bien nos quiere decir cosas como retándonos, como retando nuestra idea de cotidianidad, nuestra idea de un mundo coherente, y que un mundo que encuentre en el arte su representación adecuada, su visión adecuada. Esto es lo que propone Gadamer hacer con el juego, con el símbolo y con la fiesta. Pensar con estos instrumentos que nos sirven también para pensar el arte pasado, y Gadamer tiene esta tesis como fundamental, que no podemos pensar el arte moderno y contemporáneo sin pensarlo en una relación con el arte pasado, pero hay que darle una legitimidad. Entonces hay que aplicar estas categorías del juego, del símbolo y de la fiesta, que siempre han servido para
entender el arte, y de hecho los ejemplos de Gadamer son de arte representacional, pero nos muestran, o vamos a decirlo así, le caben como muy bien al arte contemporáneo, porque el arte contemporáneo nos exige, que es la tesis como importante, una tesis importante de Gadamer, nos exige a nosotros, el artista moderno y contemporáneo, invita en una nueva alianza con el espectador, vamos a decirlo así, con nosotros que no somos artistas, una nueva alianza para poder constituir ese arte, es decir, ese arte moderno y contemporáneo, sin la participación muy activa del espectador no funciona. Y esto se hace sobre todo con el símbolo, el juego y el símbolo. Vamos a ver un poco, no sé si me explico más o menos, este es un poco el sentido general de lo que quiere hacer Gadamer. Y entonces con herramientas hermenéuticas, vamos a decirlo así, recuérdense que Gadamer es el gran propulsor de la hermenéutica filosófica en el siglo XX, quiere mostrar cómo esta comprensión de la obra artística nuestra, cómo nos exige más a nosotros, que lo que le exigía, no sé, a un ciudadano francés del siglo XVII, principio del siglo XVIII, nos exige mucho más, pero nos abre también entonces posibilidades mucho más amplias, ¿no? Es un arte que nos dice más, vamos a decirlo así, ¿no? Y que supone entonces una experiencia mucho más fundamental para nosotros, con esta idea importantísima de Gadamer de que el arte no es solamente el mero disfrute, como decía Hegel, que iba a terminar, por eso el arte había muerto, porque el arte era el mero divertimento, sino ahora el arte es una experiencia vital, es más allá de lo meramente estético, ¿no? Tiene significado. Significado significa especialmente significado para nosotros, ¿no? Para nuestra vida. No sé si me explico más o menos, porque este librito pequeñito, que es la actualidad de lo bello, es ni más ni menos algo así como una fundamentación de qué actitud tenemos que tener nosotros respecto al arte contemporáneo, ¿no? Y qué herramientas tenemos a través del juego, del símbolo y de la fiesta para poder hacerlo nuestro finalmente, ¿no? Que tenga sentido para nosotros y que fundamentalmente, que es lo que le interesa a Gadamer, que tenga sentido para nuestra vida. Gadamer señala esto: el arte dice verdades, son verdades distintas a la de la ciencia, son verdades distintas a la del conocimiento, pero nos dice verdades, son verdades particulares para nosotros, propias de cada uno de nosotros. No sé si me explico, si esto muy apresuradamente, muy... vamos a ver el juego entonces. ¿Lo ven? ¿Lo tienen? Sí. ¿Se ve? Vale. El juego es un aspecto fundamental, dice Gadamer, en la cultura humana. Pero más allá de la cultura humana, en los animales mismos. Y supone, digamos, esta primera cosa que es la posibilidad de libertad respecto a las formas rígidas, vamos a decirlo así. ¿Qué quiero decir con esto? Piensen para no hablar del juego todavía humano, en el juego de los cachorros o el juego de los animales. Pienso, el profesor Hyman, que fue el profesor que me mostró y me enseñó Gadamer, el profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, nos decía esto: usted ve las películas, las gacelas saltando libremente, es decir, no lo hacen porque están huyendo del león, no lo hacen porque están asustadas, no lo hacen porque están en celo, sino uno ve las gacelas de repente en la mañana tomando agua y hay unas que saltan.
¿qué significa esto? Bueno, que es esta idea de libertad. El juego no supone una compulsión de lo real, no tengo que huir del león, no tengo que competir con otros machos para, no sé cómo las gacelas hacen el cortejo, pero si no es simplemente esta cosa que se hace por mero disfrute, por la actividad misma, por un impulso que se considera libre. Esto es muy importante para Gadamer en el juego. Y ya estaba un poco en Kant con la idea esta de que la belleza es el libre juego entre las facultades, entre el entendimiento y la imaginación, y estaba fundamentalmente en Schiller, lo hablamos nosotros con Rancière, ¿no? Esta idea del juego que permite la contemplación del arte sin de una forma libre, es decir, que no supone las compulsiones del mundo, que no supone el dominio del mundo, decía Rancière, ¿no? Y por eso el juego para Schiller es importante y para Rancière mismo, porque el arte no muestra ninguna forma de dominio, sino las formas de dominio se disipan y lo que queda es un libre juego. Entonces, el juego supone esta idea, por un lado, de libertad, y Gadamer además introduce esta idea también importante de vaivén, ¿no? Nosotros, ese sentido de juego, que la cosa tiene juego porque se mueve como libremente, puede como no está rígida, no está fija, vamos a decirlo así, ¿no? Y ahí entonces se puede señalar el juego de aguas, el juego del aire, cómo el aire juega con las hojas, decimos, ¿no? Ahí no hay rigidez, no hay un sentido, no hay, sino es un libre movimiento. Entonces hay esta idea de vaivén, digamos, de una forma que tiene sentido solamente en ella misma y no por alguna otra cosa, libertad con respecto a los fines, que es esto de Kant, y también esta idea de automovimiento. El movimiento de ida y venida supone libertad, supone automovimiento en el sentido de no depender de un objeto externo, o no tener una meta y crear un espacio de juego. Es decir, esta cosa que juega, sea en la naturaleza, sea en los animales, o sea en nosotros, supone primero una forma que se sostiene a sí misma, pero al mismo tiempo supone esta idea de crear un espacio que rompe, vamos a decirlo así, con las formas de rigidez del mundo. No sé, uno ve ahorita en estas cosas, TikTok, estos cosas que están los monos pequeñitos jugando alrededor, y de repente una mamá le da un golpe a uno como deja el fastidio, ¿no? Vete para allá, no me molestes, ¿no? Esta idea del juego que no tiene como límites, es decir, no está sujeta a la cosa, a menos que mamá ya diga, basta, no te metas conmigo y aléjate, ¿no? O no sé, otro adulto le agarra al pobre mono pequeño y lo tira para allá. Pero el juego supone siempre esta idea de libertad y este espacio propio. Y supondría esta idea que no tiene una meta, no tiene una realidad. ¿En qué sentido? Que no jugamos y el cachorro no juega para algo particular, no es como el animal grande que tiene que salir a cazar o tiene que protegerse del enemigo, o tiene que huir o tiene que, qué sé yo, buscar alimento para guardarlo. El cachorro juega libremente. Los etólogos entienden que ahí hay un entrenamiento pero el cachorro no lo juega con ese sentido, él no está tomando una clase, simplemente está jugando. Igual el niño cuando juega, no juega, a veces juega para ser adulto, pero no está siendo adulto, quiere simplemente representar en un espacio un juego, algo que no tiene una meta, ¿no? Y supone esta cosa como interesante, que lo vamos a ver más adelante, es esto que dice Gadamer, que se autorrepresenta. Es decir, el juego siempre, el que está jugando, sea un animalito o sea,
se representa a sí mismo en esa actividad. Me explico lo que quiere decir Gadamer con esto. Nosotros nos mostramos, dice Gadamer, yo mismo soy, aunque yo esté jugando solamente yo con una pelota contra la pared, yo mismo soy también público del juego que estoy haciendo. Yo estoy jugando, pero al mismo tiempo me veo jugando, ¿no? Y por eso supone esto una autorrepresentación. Aunque sea el niño, dice Gadamer, jugando con la pelota, él se representa a sí mismo. Y por eso puede entonces tener esta cosa que dice es importante, que también los juegos humanos incluyen la razón. Puede ponerse, por ejemplo, límites, o puede ponerse reglas, o puede ponerse y sentirse mal si no lo hace. Si boto 3 veces la pelota contra la pared, pero si se me va y no la agarro, pierdo y me molesto, a pesar de que esté solo jugando. Bueno, hay una cosa de que esa representación que supone el juego siempre, incluso para los animales, repito, produce en nosotros esta cosa importante de la razón, que la razón supone medios y fines. Es decir, yo tiro la pelota y la tiro de cierta forma para agarrarla, aunque sepa que eso es un juego, de que no depende nada de eso, de que no me van a multar, de que no voy a perder nada si no atrapo la pelota, pero en la autorrepresentación que está en el juego, quiero hacerlo bien. ¿Por qué? Porque mi razón busca, bueno, nada, que yo lo haga lo mejor posible, que trate de ganar, etcétera, aunque esté jugando conmigo mismo o contra mí mismo, vamos a decirlo así, ¿no? Eso que se pone reglas a sí mismo en la forma de un hacer que no está sujeto a fines es la razón. ¿Por qué? Porque el juego se pone fines. Voy a agarrarla 10 veces seguido, o voy a saltar sin poner la pierna sobre una sola pierna, sin poner la otra en el suelo. Voy a saltar sin tocar los bordes del cuadro, sino solamente dentro del cuadro. Esas son formas cotidianas de juego de niños y en adultos, donde nosotros nos ponemos reglas. Posiblemente nos molestamos un poco si no lo hacemos, pero es un juego. No nos va la vida en esto, no nos va el trabajo, no nos va la comida, etc. Entonces el juego supone autorrepresentación, supone libertad, pero supone también ponerse reglas. Y supone esta cosa muy importante de representación. Es decir, el juego siempre es un representarse a. Represento el cachorro que con el otro cachorro representa que están peleando y que están disputando. O que juego con la cola del cachorro que juega con la cola de la mamá, no lo representa como la cola de la mamá, sino un objeto que está ahí. Esto supone ya esta cosa, y aquí va apareciendo un poco el arte, que supone representarse, ¿no? Y Gadamer supone esta idea que es muy importante. El juego supone a nosotros como los primeros, no solamente jugadores, participantes del juego, sino como los primeros espectadores. Y un juego siempre supone que el espectador de algún modo se involucre. Gadamer pone el ejemplo del tenis. Cuando hay un público interesado en contemplar un partido de tenis, el público participa del juego y dice, es tan evidente que participa que lo que hace es seguir la pelota, no sigue, no se queda viendo a un jugador, no se queda viendo al árbitro, no, sino es siguiendo el juego de la pelota, siguiendo el movimiento de la pelota, ¿no? Y ver cómo cada uno de los jugadores resuelve el encuentro con la pelota, ¿no? De modo que esa autorrepresentación, que podríamos decirlo, lo hace los dos tenistas jugando, involucran además al público, ¿no? Que percibe entonces que forma parte del juego. Entonces Gadamer señala esta cosa importante, que siempre el juego crea un espacio, ¿no? Un espacio que es un cubo, el famoso cubo, donde hay una parte que es abierta, en la que estamos los participantes, pero nosotros también formamos parte de ese espacio, ¿no? No somos ajenos a él, no somos unos espectadores desinteresados, piensa Gadamer, sino
estamos involucrados en esa representación. ¿Mm? Por eso señala esto de que en el juego no hay distancia entre el jugador y el espectador. El jugador obviamente es el que está representando el juego, por decirlo de alguna forma, el que está jugando el juego, pero el espectador evidentemente se involucra. Vayan, por ejemplo, las barras de los equipos de fútbol, por ejemplo, en el campo de fútbol, que no están solamente contemplando el juego, sino están ahí con su equipo, ¿no? Siguiendo a su equipo. Entonces, el juego es, dice Gadamer, una cosa se transforma en la otra. Que ello es así lo confirma un elemento común en lo que hemos explicitado como juego, a saber, que algo es referido como algo, aunque no sea nada conceptual, útil o intencional, sino la pura prescripción de la autonomía del movimiento. ¿Qué significa esto de que algo es representado como algo? Sí, que el juego quiere representar una cosa con esta puesta en escena, vamos a decirlo así, que puede ser, no sé, el pequeño, yo no soy especialista en fútbol, pero podríamos decirlo así, este combate muy estilizado, no es una guerra, no es una pelea, pero este combate que se hace en el campo de fútbol por lograr una meta, ¿no? Entonces aquí hay algo que se representa, hay unos participantes, unos que ejecutan, vamos a decirlo así, el juego, y hay también un público, por ese público, cada vez nos quiere decir que también forma parte del juego. Algo es referido como algo es referido, el gol viene de goal, del objetivo, ¿no? La cancha del otro y meter la pelota dentro del arco es el objetivo. Esa es la victoria. El que hace esto se convierte en el vencedor del juego, el que logra hacerlo mejor. Y entonces hay una representación ahí que, es decir, el juego de fútbol representa también una lucha, representa también una disputa, representa también un enfrentamiento, representa también un reto, ¿no? Entonces, esta cosa que va a ser fundamental para el arte, el juego de fútbol no es solamente un movimiento de una gente detrás de un balón, no es solamente eso. Entenderíamos mal el fútbol si se trata de esto, o el juego consiste solamente en meter el gol. Si no, no habría juego. ¿Ven? Y hay juego porque los jugadores de fútbol además hacen esto. Claro, en el juego, en el fútbol profesional sobre todo, hay esta idea, hay mucho dinero de por medio y hay, qué sé yo. Pero yo pienso, y siguiendo en esto al profesor Hyman, que nos decía esto, por más profesional que sea el jugador, Messi, Lewandowski, quien sea, si no se mete en el juego, es decir, esto lo dice Gadamer en Verdad y Método, lo dicen, si estas grandes figuras no se meten dentro del juego y se olvidan un poco de sí mismas, el juego no va, pues, ¿no? Es decir, si Messi lo que quiere es mostrar al figurón que es Messi, y no se mete, vamos a decirlo así, y se olvida un poco de sí mismo y lo que hace es juego con los otros, hace equipo con los otros, la cosa no funciona bien, ¿no? De modo que Gadamer siempre señala esto, tanto en el arte como en el juego, incluso deportivo, profesional, hay que olvidarse un poco de sí mismo. La subjetividad no es lo importante, sino es el participar, el estar metido en ese espacio del juego, ¿no? Y por eso esto hace que sea más adecuado esta idea de que se diluya también, de que sea participante el espectador, donde también el espectador su subjetividad la pone de lado, vamos a decirlo así, y entra en juego, en el caso de la obra de arte, con la obra de arte, ¿no? La relación no es una relación de sujeto-objeto, dice Gadamer, sino es más bien una relación
de compenetración entre dos momentos, vamos a decirlo así. Uno que está percibiendo, pero que además la percepción supone mucho más que la mera percepción, vamos a ver ahora en qué, y la obra de arte, que no es solamente un objeto para ser contemplado, observado, sino que me convoca, me invita a, Gadamer pone este ejemplo que me parece como muy bueno. La obra te invita a que la veas, la pintura, por ejemplo, en el museo, te invita a que la veas desde una cierta distancia, no desde la distancia que tú quieras como sujeto, sino uno se aleja o se acerca hasta que logra como captar la pintura, ¿no? La pintura es la que plantea un poco el espacio desde donde encontrarte con ella para que se dé el juego, para que se dé la relación adecuada, ¿no? Y entonces esto supone, cuando dice Gadamer anular la distancia entre el espectador y la obra, es porque el espectador en la representación que pone el artista en la obra para convocarnos a jugar con ella, no se trata solamente de una mera relación de un sujeto que determina a un objeto. Más bien podría decir Gadamer, más bien nosotros somos determinados por la obra, es la obra la que nos lleva, es la obra la que nos pide. Pienso esto en la novela la leemos al ritmo que también la novela me exige. Yo no sé, yo no puedo leer La montaña mágica de Thomas Mann corriendo, lectura rápida, no es una novela que se preste a eso. Profe, la estoy Una novela de este leyendo. tamaño, grandísimo. Ah, qué bueno, qué maravilla. Pero es muy larga. Eso es una maravilla. No, pero es una maravilla. O Moby Dick no es una novela tampoco así como para leerla rapidísimo, pues, ¿no? Porque el asunto es, Gerardo, que La montaña mágica, el protagonista realmente no es Hans Castorp, sino es el tiempo, ¿no? Y entonces hay que, precisamente para vivir esa temporalidad, hay que meterse dentro de ella, dentro del juego que plantea, en este caso, el tiempo, ¿no? Bien. Gadamer nos habla de esto que él llama la identidad hermenéutica. ¿Y por qué la identidad hermenéutica es lo que nos exige, lo que nos pide, lo que nos convoca a jugar con la obra? Dice así. Así que allí estaba ya en juego algo así como la identidad hermenéutica. Y esta permanece absolutamente intangible para el juego del arte. Es un error creer que la unidad de la obra significa su clausura frente al que se dirige a ella y al que ella alcanza. Es decir, lo que está diciendo Gadamer es que la obra de arte, cuando entra en juego con nosotros, no supone un sentido ya cerrado que nos lo da, ¿no? La identidad hermenéutica de la obra tiene un fundamento mucho más profundo, incluso lo más efímero y repetible, no sé, como una danza. Cuando aparece se lo valora en cuanto a experiencia estética, es referido a su mismidad. ¿Qué quiere decir esto, Gadamer? Que la obra de arte no se presenta cerrada, sino se presenta abierta para invitarnos a que juegue con nosotros, a que nosotros juguemos con ella. Y así dice, es la identidad hermenéutica la que funda la unidad de la obra. En tanto que ser que comprende, tengo que identificar, pues ahí había algo que he juzgado, que he comprendido. Yo identifico algo como lo que ha sido o como lo que es, y solo esa identidad constituye el sentido de la obra. ¿Qué nos dice Gadamer aquí? Para que haya experiencia estética con una obra de arte, nosotros tenemos que darle sentido, pero el sentido se lo tenemos que dar nosotros. Darle sentido ¿a qué? A esto que propone la obra. Es decir, la obra, la identidad hermenéutica de la obra no supone una identidad cerrada, sino una identidad que se construye en relación con nosotros. Por eso nosotros tenemos que participar en la obra, porque si lo que la obra constituye o lo que la obra nos propone es un sentido, ese sentido tengo que construirlo yo. Tengo que construirlo yo para mí, además, ¿no? Aquí no se trata de un sentido que es el sentido, ¿no? El sentido objetivo. El arte no permite eso.
o el arte no permite, no es por deficiencia, sino porque el arte no propone un sentido objetivo como lo propone la ciencia, por ejemplo, ¿no? La ley de gravitación universal es esta. Y eso no admite interpretación. La fórmula es esta, el producto de las masas entre la distancia al cuadrado por la constante de gravitación universal. Ahí no se interpreta nada. Usted lo que hace es poner los valores en los espacios estos lógicos, masa 1 por masa 2 entre la distancia al cuadrado por la constante de gravitación universal. En cambio, la obra de arte no. La obra de arte nos invita, hay una apertura, esa apertura que nos propone el juego, y nos invita a que nosotros completemos el sentido, ¿no? Y ese sentido, obviamente, no va a ser, como lo decía ahorita, la interpretación final. Precisamente, una obra que proponga un sentido de una forma tan rígido, ya no es obra de arte, es otra cosa, ¿no? Es, por ejemplo, publicidad, ¿no? Que me dice que esta marca del café es el mejor café de Venezuela, ¿no? Ahí no hay obra de arte, no hay interpretación, porque no hay juego, ¿no? La propaganda o la publicidad lo que quiere es venderme y compra ese café. No prueba varios cafés, no prueba otra, no, ese café, ¿no? Entonces, por eso, la publicidad puede ser muy artística, pero no es arte, en el sentido que, valga la redundancia, tiene un sentido cerrado, ¿no? No permite esta apertura. A menos que consideremos a la publicidad solamente como arte y tengamos entonces una comprensión estética de la publicidad. Me gusta el diseño, me gustan los colores, pero no estoy pensando en el café y comprar esa marca de café, sino me gusta el diseño, me gusta el diseño del póster, me gustan los colores, cómo se usaron, la caligrafía, etcétera, ¿no? Estoy teniendo una lectura estética de algo que no quiere solamente una lectura estética, ¿verdad? Pero que quiere que compremos café, esa marca de café. Entonces dice Gadamer, pero aquí hay todavía un momento más. Si la identidad de la obra es esto que hemos dicho, entonces solo habrá una recepción real, una experiencia artística real de la obra para aquel que juega con, es decir, ¿para qué consiste ese trabajo propio que hace el espectador? En completar el sentido, en completar esto que la obra solamente propone. Esto, dice Gadamer, es propio de toda obra de arte. Toda obra de arte propone completar un sentido, así sea la obra figurativa del siglo XVIII, del siglo XVII. Vamos a ver un ejemplo ahorita. Pero ¿qué pasa con el arte contemporáneo? El arte contemporáneo nos exige muchísimo más esfuerzo nuestro para completar la obra, porque la obra de arte contemporáneo ya no muestra nada, o sea, se ha ido más allá de la figuración, ha ido más allá de la objetividad, ha ido más allá de la mera representación, vamos a decirlo así, en el marco, en la pintura, o la mera representación en la escultura, y yo tengo que tener mayor actividad, es decir, tengo que participar más en el juego. Es verdad que el espectador del cuadro de Tiziano, vamos a ver el ejemplo de Gadamer ahorita, un cuadro de Tiziano sobre Carlos V, tiene posibilidad de interpretar lo que está mostrado ahí en la pintura, en una pintura muy representativa de un personaje histórico que además conocemos. Pero lo que dice Gadamer es, si nos quedáramos solamente en la superficie no estaríamos comprendiendo la obra. Es decir, si yo me quedo solamente en este nivel en que la obra se presenta y me quedo solamente, por ejemplo, como dice Gadamer, diciendo, bueno, este es Carlos V, ¿verdad? No estoy entendiendo lo que quiso hacer Tiziano, ¿no? Porque lo que quiso hacer Tiziano es mostrar no solamente al personaje histórico, que era identificable además en su época, sino, porque además era el emperador del mundo,
o de casi todo el mundo, sin mostrar, no sé, a este personaje, perspectiva sobre el personaje, ¿no? Y es lo mismo que pasa con el arte contemporáneo, ¿no? De otra forma. Quien vaya al Museo de Arte Contemporáneo y vea, qué sé yo, un dibujo, una pintura de Kandinsky, y dice, pero bueno, esto no sé qué es esto porque lo que veo es puros circulitos, rayitas y líneas sin ningún orden. No está obviamente comprendiendo la obra, ¿verdad? O no estás entrando en juego con la obra porque lo que te está quedando es solamente en la superficie y no tratas de buscar un sentido, no tratas de estructurar un sentido. Ese es el problema de ver el arte contemporáneo, lo va a decir Gadamer, con una conciencia meramente estética, es decir, yo veo solamente lo que se me presenta a mis ojos, pero lo que dice Gadamer es que nunca hacemos esto, siempre lo que se presenta a nuestros ojos nosotros tratamos de buscarle algún sentido, alguna interpretación, de modo que el que lo dice él lo dice él, por ejemplo, con la persona que escucha solamente a un cantante lírico y escucha solamente fragmentos, arias que canta ese cantante lírico. María Callas. A mí me gusta María Callas y lo que hago es escuchar a distintas óperas de María Callas, ¿no? Castadillo, mero disfrute estético, que no supone un disfrute, digamos, esta idea de que está señalando él, escuchar las modulaciones y los tonos de la voz de María Callas. Y no quiero escuchar, por ejemplo, la ópera completa. La ópera completa me quiere decir no solamente Puccini, no solamente el canto y la música, sino quiere decir algo más. Es una obra abierta a diversas interpretaciones. Es una invitación a jugar con ella. En cambio, esta conciencia estética que quiere escuchar solamente cómo canta María Callas cierta aria, se convierte en lo que dice Gadamer, en una forma, en una estética meramente, vamos a decirlo así, que meramente quiere escuchar un tono y no quiere entender de los sentidos, no quiere escuchar lo que dice la obra. No sé si me explico. Él lo señala con otro ejemplo. El crítico de teatro, imaginen un crítico de teatro que va al teatro, ¿no? A ver una representación, ¿no? De teatro. Ese crítico de teatro seguramente va a tener la mirada de crítico y va a examinar cómo están los actores, cómo actúan, cómo está la iluminación, cómo se mueven en el escenario, cómo va la música, si la forma en que proyecta la voz este actor es adecuada. ¿Qué está haciendo ahí? No está viendo la obra de teatro, ¿verdad? Sino lo está viendo como crítico y está examinando las formas que, los que vemos la obra, que no somos críticos de teatro, estamos más bien inmersos dentro de la obra, ¿no? Y estamos tratando de encontrar o hacer estos sentidos. Y se produce efectivamente entonces la experiencia del arte que quiere señalarnos Gadamer. Esta experiencia que es una experiencia fundamental para nosotros y que nos afecta en el buen sentido, es decir, nos mueve de posición. Un poco toda la hermenéutica en lo que consiste es mostrar cómo la experiencia, en este caso la experiencia del arte, nos modifica. Pero el crítico de arte no tiene esa experiencia, o no la va a tener, a menos que se meta dentro del juego de la obra, y entonces sí, le parezca la mejor representación que he visto de Hamlet. Lo que quiero señalar con esto, lo que quiere Gadamer señalar con esto es que es una cosa muy curiosa. Gadamer es mostrado como uno de los principales discursos de la estética del arte moderno, sobre todo. Pero realmente lo que hace Gadamer es una estética. Es decir, no podemos tener esta visión del arte como meramente disfrute, como meramente esto bonito que está allá,
sino que el arte, en la medida en que funcione y funcione en la relación con nosotros, es un arte que nos involucra y nos cambia, ¿no? Dice esto, estética. Por experiencia propia, todos sabemos que visitar un museo, por ejemplo, o escuchar un concierto, son tareas de intensísima actividad espiritual. ¿Qué es lo que se hace? Ciertamente hay aquí algunas diferencias. Uno es un arte interpretativo, el concierto, la música. En el otro no se trata ya de la reproducción, sino que está ante el original colgado a la pared. Después de visitar un museo, no se sale de él con el mismo sentimiento vital con el que se entró. Si se ha tenido realmente la experiencia del arte, el mundo se habrá vuelto más leve y luminoso. Es decir, no es solamente la experiencia de la contemplación de la obra, sino la experiencia estética supone también la posibilidad de que eso me mueva, me cambie en un sentido importante. Y por eso lo que señala al principio, el contemplar, el ir a un concierto, ya sea de música popular o que nos guste, o ya sea son realmente contemplación del disfrute, sino supone también una experiencia que nos cambia. Disculpen, déjenme prender, olvidé prender la luz y ya no me veo bien. Un poquito mejor. Entonces, para que se dé esa experiencia, tenemos que jugar con la obra. Y jugar con la obra es esta idea que dice Gadamer: la obra exige ser completada y construida por el espectador. Toda obra deja al que la recibe un espacio de juego que tiene que rellenar. En ese sentido, el arte contemporáneo es un arte que deja mucho espacio de juego para el espectador. De hecho, si el espectador no termina de rellenar ese espacio, que sucede con toda obra de arte, pero si el espectador no termina de rellenar ese espacio en la obra de arte contemporánea, no hay obra de arte. Es decir, si no hay esta participación muy activa nuestra, y este activo puede ser participaciones dentro del performance, pero no, supone también en la pintura o en la instalación el que nosotros tengamos que reconstruir un sentido que no está nada claro, lo está muchísimo menos que el sentido que ya tiene, digamos, de alguna forma, y propone la obra de arte figurativa. En ese sentido, Kant, Gadamer trae a Kant. Kant señala que la belleza está en la forma. Y porque Gadamer pone el ejemplo este de Thorvaldsen, el gran escultor y pintor, danés. ¿Por qué Gadamer le gusta esta idea de Kant de que la belleza y la obra de arte está en la forma? Pues porque para Kant la forma hay que construirla. Es decir, nosotros en frente a una obra de arte tenemos que construir, digamos, recorrerla y recorriendo y haciendo, que llama síntesis, es decir, construyendo una forma, construyendo efectivamente la forma, nos aparece la obra de arte. En un principio me puede parecer un desnudo joven, pero a veces ya veo que es griego y sigo construyéndola y me doy cuenta que es el vellocino de oro y que es Jasón y Jasón y los nautas, etcétera, 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 ¿no? Empiezo. Disculpe, se me fue la onda. Ajá.
Déjenme compartir de nuevo. ¿Dónde estoy? Aquí. Entonces, la obra de arte, incluso una obra figurativa como esta de Thorvaldsen, me invita a que yo haga un recorrido, y el recorrido supone ya una forma en que estoy construyendo un sentido. Yo ahorita hablo de Jasón, los Argonautas, el Vellocino de Oro, pero cualquiera de ustedes puede dar otro sentido a esa reconstrucción que hacen, ¿no? La belleza de la figura griega, el romanticismo de Thorvaldsen de pensar que lo griego era esta idea de belleza, la limpieza de la representación, la pureza de lo, etcétera, etcétera. Podemos poner capas y capas de sentido en esto. Esto es lo que hace la obra de arte, que nos invita a construirla. Igual que Candy, para pensar un triángulo tenemos que hacer el recorrido del triángulo, tenemos que construirlo y darle sentido, ¿no? No importa el sentido cómo lo hagamos, pero tenemos que construir el triángulo recorriéndolo. Bueno, el arte supone hacer estos recorridos que no son entonces solamente la perspectiva inmediata que tenemos, sino tenemos que adentrarnos, pero adentrarnos no en una cosa que está detrás de la obra de arte, sino que la está en la misma obra de arte, pero que necesita ser construida. Y construida supone esta actitud nuestra respecto a esto que está en la escultura, en la pintura, en la instalación, que se pone entonces posiblemente que nosotros hagamos un cierto recorrido, etcétera. Y el tema de Kant aquí. Incluso la visión siempre supone percibimos ciertas cosas en la realidad y les damos más sentido una a otra o destacamos más una que otra, porque incluso la visión nunca es totalmente plana, ¿no? No es la percepción pura, sino es una percepción que siempre tiene un sentido y siempre tiene una... ¿Qué hace la obra de arte? Thorvaldsen obviamente tiene un sentido mucho más limitado que una obra de arte abstracta, una pintura abstracta de Jackson Pollock, ¿verdad? O de Rothko. Pero igualmente me invita a participar y a reconstruirla, no solamente en la percepción, sino en la interpretación que hago de ella, de formas que no están escritas, vamos a decirlo así, a pesar de que esto sea una obra que tenga un significado inmediato reconocible, Jasón y el Vellocino de Oro, ¿no? La mitología griega. Está bien, eso es una... Pero esta obra es solamente Jasón y el Vellocino de Oro. No, bueno, está la pureza de la forma humana, está la belleza del cuerpo joven, de la juventud, está, etcétera, etcétera. Voy en el segundo párrafo, esta parte. En las artes plásticas ocurre algo semejante. Se trata de un acto sintético. Tenemos que reunir, poner juntas muchas cosas. Como suele decirse, un cuadro se lee igual que se lee un texto escrito. Se empieza a descifrar un cuadro de la misma manera que un texto. Nosotros cuando leemos, primero, obviamente tenemos que descifrar las palabras, tenemos que entender qué dicen, tenemos que formar un sentido de las frases, etc. Pero la verdadera lectura no está en entender lo que dice inmediatamente el texto, ¿verdad? La verdadera lectura es cuando entendamos qué quiso decir este señor con la novela. ¿Qué nos dice Thomas Mann en La montaña mágica? ¿Qué dice el poema que pensamos que habla sobre tal cosa? ¿Se trata solamente de esto o hay otra cosa detrás? Sí, lo que siempre hay que buscar, dice Gadamer, es lo que está detrás. Cuando nosotros escuchamos lo que alguien nos dice, nos señala Gadamer, no solamente entendemos las palabras que nos dice,
sino entendemos el sentido de lo que quiere decir. Esto es muy obvio cuando alguien, por ejemplo, nos dice algo que es un sarcasmo, ¿no? Donde no, las palabras que dice no son textuales o no las tomamos textualmente, sino las interpretamos como una forma sarcástica. Bueno, en toda comunicación humana, desde el arte hasta el lenguaje cotidiano, hay esta cosa. Nosotros tenemos siempre que entender un sentido que va más allá del sentido inmediato de las palabras. El que se lea la novela y se quede solamente con el sentido que está ahí, no la ha comprendido, no ha tenido la experiencia de la novela. Y el ejemplo que nos pone Gadamer con este cuadro de Tiziano. Él se confunde y dice que es Velázquez. Esto es bueno, la traducción, no sé en alemán cómo está, pero nos dice lo siguiente, ¿no? de este bellísimo cuadro de Tiziano sobre Carlos V. Quien esté admirando, por ejemplo, un Tiziano o un Velázquez famoso, un Habsburgo, cualquiera a caballo, y solo alcance a pensar, ah, ese es Carlos V, no ha visto nada del cuadro. Se trata de construirlo como cuadro, leyéndolo, digamos, palabra por palabra, hasta que al final de esa construcción forzosa todo converja en la imagen del cuadro, en la cual se hace presente el significado evocado por él. Esto que señalaba, el significado o los significados, porque se trata de muchos significados que nosotros percibamos en el cuadro, no están detrás del cuadro, ¿no? O lo que leemos de la novela no está detrás de las palabras, no hay un detrás en el cuadro es esto que se presenta. Pero no es, lo que dice Gadamer, no es solamente el darse cuenta de, ah, es Carlos V, emperador de Austria y España, ¿no? Sino que es la imagen de, bueno, nos dice siguiendo Gadamer, en el cual se hace presente el significado evocado por él, el significado de un señor del mundo en cuyo imperio nunca se ponía el sol. Por tanto, quisiera decir básicamente, siempre hay un trabajo de reflexión, un trabajo espiritual, lo mismo que si me ocupo de formas tradicionales de creación artística, como esta de Tiziano, que si recibo el desafío de la creación moderna. El trabajo constructivo del juego de reflexión reside como desafío en la obra en cuanto tal. Es decir, siempre una obra que sea una obra de arte nos va a invitar a ese desafío, que encontremos sentido en ella. Yo siempre cuando digo esto, a mí me parece que es el señor del mundo, es el gran emperador, pero también es este emperador que está en un cielo crepuscular, casi con el sol a sus espaldas. Está esa mirada que no es la mirada del vencedor, es una mirada un poco perdida, ¿no? El caballo se muestra con mucho brillo, pero sin embargo Carlos está ahí, ¿no? La barba ya canosa, podríamos pensar que ya va en bajada, lo reluciente de la armadura, lo brioso del corcel, etcétera, el traje regio, me muestra también un hombre, ¿no? Un hombre solo, no está con sus ejércitos, no está con la corte, está solo en un campo oscuro, con ciertas nubes oscuras, de modo que pareciera no el rey en el apogeo, en la victoria, sobre los vencidos, sino, bueno, a lo mejor ya un poco crepuscular tal vez, ¿no? Pero esta es la interpretación que hace Luis Marciales, ¿no? Pueden tener otra. ¿Por qué? Porque también la obra de arte, como decíamos, no supone una lectura única y objetiva como nos lo suponen las ciencias, ¿no? Las ciencias, que por supuesto sabemos que en las ciencias hay muchísimas interpretaciones, muchísimas teorías, etcétera, pero sin embargo, si aceptamos una teoría, aceptamos la forma en que ella piensa la realidad y no suponemos que hay una interpretación distinta, pues si no, no creyéramos en esa teoría, ¿verdad? Creyéramos en otra. Dice Gadamer, leer la obra, pero leer no consiste en deletrear o en pronunciar una palabra tras otra, sino que significa sobre todo ejecutar permanentemente el movimiento hermenéutico que gobierna la expectativa de sentido del todo
y que al final se cumple desde el individuo en la realización de todo. Es decir, y esto nos relaciona con lo del símbolo. ¿Cuál es el significado de la obra? ¿O cuál es el significado del cuadro? Y más aún cuando no tenemos significados evidentes. No está Carlos V, en Rothko, qué sé yo, Schnabel, no hay un significado evidente. ¿Qué es lo que hay entonces? Bueno, la necesidad nuestra de reconstruir un sentido ahí. Pero ese sentido no es un sentido único, no es un significado, digamos, fijo, rígido. Recuérdense esto, que el juego supone esta libertad con respecto a la forma rígida. Bueno, también supone esta libertad respecto a lo simbólico. No significa una cosa únicamente, sino, y esta cosa que señala de forma muy bella Gadamer con respecto al símbolo, supone la posibilidad de seguir pensando cosas, de seguir... de que la mente quede así como vibrando, lo dice con un sentido de Kant. Permítame adelantar un poquito. Se me fue la cita. Ajá, aquí está. El término motivo, hablando del motivo en la obra de arte, el término motivo tan usual en el lenguaje de la pintura puede ilustrar esto. El motivo puede ser tanto objetivo como abstracto. Carlos V o un cuadro de Pollock. En cualquier caso, y desde el punto de vista ontológico, es inmaterial. Es decir, porque el motivo se muestra en la obra, pero yo le tengo que dar sentido, ¿no? Es decir, si no sé Carlos V y en Pollock es mucho más obvio, no hay una materialidad del motivo. Esto no significa en modo alguno que carezca de contenido. El cuadro, a pesar de que el cuadro abstracto o contemporáneo que no tenga motivo evidente, sí tiene contenido. Algo es un motivo por el hecho de que posee unidad de una manera convincente y de que el artista la ha llevado a cabo como unidad de un sentido, igual que el que la percibe la comprende también como unidad. ¿Qué significa esto de comprender como unidad? Que la obra, me dice algo. La obra me impacta. La obra me produce un movimiento en nosotros. Y Gadamer usa estos términos de Kant. Kant habla en este contexto de ideas estéticas. Y la idea estética no es una sola idea, sino es en las cuales se piensan muchas cosas innombrables. Esta idea de que Kant también lo cita Gadamer un poco más adelante. Esta idea de que el arte nos produce en nosotros como una resonancia que queda no en el oído, sino que queda en la mente. Es decir, la mente sigue como buscando sentidos, buscando significados. Hay unos significados que se cristalizan en una primera experiencia, pero toda obra de arte como tal nunca se cristaliza en un significado particular, sino siempre invita a nuevas lecturas y a nuevas comprensiones que pueden incluir parte del significado que le habíamos dado, pero seguramente también podemos encontrar otros significados nuevos y podemos comprenderla de una forma más completa. Y esto significa que el juego del arte, en ese sentido, y por eso la actualidad de lo bello, porque lo bello nunca perece, en el sentido de que nunca en algún momento se cristaliza en una forma y queda ya pasada, sino lo bello en el arte siempre nos invita a una nueva interpretación, a un nuevo recorrido, a iniciar un nuevo juego. Entonces el juego es esta posibilidad de, frente a los sentidos que propone la obra de arte, que nosotros hagamos nuevas lecturas, nuevas reconstrucciones, nuevas búsquedas de sentido. Y esas búsquedas de sentido se pueden ir reuniendo en mi experiencia vital. Por eso se trata esto de algo que me, impacta en mi vida y me va formando y me da mostrando
facetas, no solamente de la obra de arte, sino también facetas de mí mismo. Por eso la obra de arte es una experiencia sobre nosotros mismos fundamentalmente. Es decir, a través de la obra de arte nos percibimos a nosotros y nos invita a hacer esta reconstrucción que tenemos en la obra de arte, la hacemos también en nosotros, porque nos vemos a manera de reflejo. No en balde, por esto el arte sirve también como terapia psicológica, ¿no? Porque nos permite vernos a nosotros mismos de esta forma objetiva, pero no vernos de una forma cerrada, lo que nos abre son posibilidades de comprensión sobre nosotros mismos. Y Gadamer lo señala, la obra de arte te cambia, ¿no? Disculpen, se me abrió esto, no sé cómo se llama. Te mueve, ¿no? Dice Gadamer. De hecho, ocurre que hoy día tendríamos que experimentar lo bello natural, perdón. Ajá. En el caso de Kant, dice Kant, perdón, esta distinción del ser humano, por lo cual la belleza de la naturaleza va a su encuentro, tiene un trasfondo teológico de la creación y es la base obvia a partir de la cual expone Kant la producción del genio, del artista, como una elevación de la suma de la potencia que posee la naturaleza en la obra divina. Pero es claro que lo que enuncia con la belleza natural es de una peculiar indeterminación. A diferencia de la obra de arte, en la cual siempre tratamos de reconocer o señalar algo como algo. Es decir, esto representa tal cosa, esto quiere decir tal cosa. Esto lo hacemos siempre con el arte, dice Kant. En cambio, la belleza natural, y por eso dice Kant, nos sirve como remedio ahora en el arte contemporáneo, porque nosotros siempre cuando pensamos la obra o tenemos el encuentro con la obra de arte contemporánea nos preguntamos, ¿y qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? En este sentido, la obra de arte es mucho, digamos, nos invita de forma mucho más enfática a jugar con ella y a tratar de encontrar los sentidos que ella propone, ¿no? En cambio, con la belleza natural no nos preguntamos esto, no nos preguntamos qué quiere decir el atardecer. A lo mejor una mente religiosa quiere decir que Dios que nos quiere mostrar que bello es el mundo. Pero nosotros que vivimos en la sociedad en general, es una sociedad laizada, no buscamos sentido en el mundo, pero sí buscamos el sentido en el arte. Entonces, Gadamer nos muestra esta idea de la belleza natural de Kant, porque es esta perspectiva de vivencia estética totalmente distinta a la vivencia del arte, ¿no? En el arte sí vamos a tratar de buscar sentidos, sí entendemos que lo que se me presenta inmediatamente no es todo, sino hay un juego detrás que hay que jugar, hay que meterse con la obra, hay que tratar de entenderla. Es decir, si voy a ver al teatro, a Hamlet, y lo que veo es un muchacho tímido, confundido, que le ha matado el papá y que quiere vengarse del tío, no estoy entendiendo la obra, porque Hamlet no es fundamentalmente eso. Hamlet quiere hablar de muchísimas otras cosas más que son realmente inagotables, ¿no? La fragilidad del humano, cómo nos atrapa el mundo en una dinámica en la que no queremos estar. Hamlet quisiera estar con sus amigos hablando de filosofía y tiene que estar en palacio disolviendo, enfrentando y yo no quiero estar en esto, y esto lleva a que su amada se enloquezca. Hamlet no es solamente el cuento del señor que va a vengar a su padre muerto, el príncipe de Dinamarca, ¿no? Que el palacio se ha convertido en una cosa terrible, sino como lo dice Harold Bloom, yo creo que lo cité en algún momento, es la invención del humano, ¿no? Y es vernos a nosotros mismos, nosotros como contemporáneos que estamos en este mundo que es a veces tan terrible como el paisaje, como el palacio de Dinamarca. Pero esto se hace solamente si uno se mete dentro del arte, ¿no? Si deja que el arte le hable, que le hable más allá de lo que está ahí mostrado. Que repito, como lo dice Gadamer, esto no se trata de un sentido oculto, un sentido detrás, sino
dejarse, y esto es una tesis fundamental de la hermenéutica de Gamos, y con esto termino, dejarse decir algo por la obra de arte. Si no nos dejamos decir y decimos, este es un pobre príncipe melancólico que trata de vengar a su papá, no hemos entendido a Hamlet, ¿no? No hemos entendido a Shakespeare, lo que nos quiere decir. Porque Shakespeare lo que nos quiere es hablar a nosotros, de lo que somos nosotros también, ¿no? A través de este atormentado príncipe. No sé si tienen alguna pregunta, si se percibe un poco esta idea de la obra de arte como invitación. El juego es invitación a tratar de encontrar sentidos, ¿no? Sentidos que no son nunca sentidos cerrados, sino que siempre hay propuestas nuevas. En la misma obra de arte siempre hay propuestas. Y por eso es tan bueno, y eso lo sentimos creo que todos, ¿no? Esta cosa de volver a las obras de arte que nos gustan, ¿no? Si son pinturas, queremos tener al menos por lo menos una reproducción. Leemos de nuevo la novela que nos gustó, el poema que nos gusta, o vemos la película que nos gusta, porque siempre vamos a encontrar cosas nuevas ahí, ¿no? Y esto es la maravilla del arte, que no es cerrado, como la fórmula de la gravitación universal, sino que siempre es abierto, siempre hay juego, siempre hay la posibilidad de encontrar un sentido y una construcción nueva, ¿no? No sé si me he explicado. Bien, gracias por permanecer un poco más. Bien, nos queda entonces nuestra última clase con Baudrillard. Y el texto de Baudrillard, yo quisiera que leyeran también, no lo tengo abierto ahorita, se los voy a mandar por el WhatsApp. Hay un ensayo anterior de del arte en sí mismo, sobre sí mismo, que esta es la crítica fundamental. Hay un texto sobre la imagen que me gustaría que leyeran también, porque además Baudrillard se refiere un poco a él. Estos son ensayos cortos. Léanlo los dos para tener una mejor idea. Y nada, agárrese, porque Baudrillard no es nada amistoso con el arte contemporáneo, ¿no? Dice que es un horror. Y sobre todo un horror porque no habla de nada, sino habla de sí mismo. Y esta cosa nos lleva más bien a la nada, ¿no? A esta cosa que es el puro espectáculo sin nada detrás, ¿no? Bueno, vamos a ver eso, la nota amarga al final, además, para que nos regule las bellezas también que también tiene el arte contemporáneo. Muy bien, entonces nos vemos el martes que viene. Que tengan un buen comienzo de semana. Y nada, disfruten. Vamos a tratar de hacer esa sesión, recoger también algunas cosas de lo que hemos visto, ¿no? A lo mejor los extendemos un pelín más, pero yo quisiera como no solo terminar explicando Baudrillard, sino terminar un poco el curso. Chévere, nos vemos entonces el martes que viene. Que esté muy bien. Buenísimo, muchas gracias, profesor. Estoy a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.